George Grosz fue un pintor que nació en Alemania en el año 1893 y que perteneció al movimiento del expresionismo. Entre 1909 y 1912 estudió en la Academia de Dresde y entre 1912 y 1917 en la Academia de Artes y Oficios de Berlín. También se dedicó en esa época a copiar obras de maestros clásicos, en especial las de Rubens que se encontraban en la Pinacoteca de Dresde, a la vez que realizaba dibujos muy personales para periódicos y revistas satíricas, utilizando para ello la caricatura. Más tarde se trasladó a París, ciudad en la que entró en contacto con las vanguardias. Allí pudo admirar de cerca la obra de Goya, Toulouse-Lautrec y Honoré Daumier. En estos años se desarrolló una importante evolución en su estilo pictórico, con una progresiva simplificación de las formas, en la que se notaba una gran influencia del cubismo y el futurismo. Además, se alistó en la Primera Guerra Mundial entre los años 1914 y 1916. En cuanto a su trayectoria artística, cabe destacar que desde sus inicios se sintió atraído por la vida de la metrópoli. Heredero del expresionismo cromático, su pintura pronto se cargará de tonos existenciales estridentes, contaminándose a medida que avanza la conflagración mundial por el radicalismo social y político coetáneo. Su producción artística se basaba en unos cimientos cubistas y futuristas mezclados con fuentes artísticas del pasado e iconografías populares. Así evolucionó desde dibujos caricaturescos hacia visiones urbanas apocalípticas y violentas con una politización bastante clara, con lo que se integró en el movimiento denominado Nueva Objetividad. Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que Grosz ha legado en tres composiciones muy significativas esa efervescencia incontenible que se desprende de un exceso de vivencia. La primera de ellas es Metrópolis, obra en la que Grosz representa una metáfora de la interiorización de un exceso de vivencia, bañada por la tonalidad del rojo nietzscheano, en el escenario metropolitano de la noche. Más innovadora en el espacio urbano, se ve intensificada pictóricamente por la muchedumbre y los vínculos agitados e informes, así como por la doble perspectiva en el encuentro de las dos calles, los ángulos agudos y las incipientes triangulaciones de las focalizaciones espaciales. La segunda obra a destacar es Metrópolis. Esta versión está menos poblada, aunque más teñida por un rojo intenso. Su espacio es más abiertamente futurista y sus personajes muy tipificados e individualizados a través de sus rostros y vestimenta. Deambulan nerviosos y casi furtivamente entre unas arquitecturas modernas. Pero sin duda, la obra cumbre de Grosz en este periodo es El funeral, dedicatoria a Oskar Panizza. Grosz dedicó esta obra a un personaje muy controvertido de la época, Oskar Panizza, un psiquiatra de Múnich. Este personaje había sido acusado de haber injuriado al emperador y a la religión, y vivía recluido en un manicomio, en el que el propio Grosz también estuvo durante 2 meses. El artista se inspira en su propia experiencia y en los escritos de Panizza para realizar esta obra que nos representa una visión infernal de la ciudad, que se desarrolla en el laberinto callejero de la noche iluminada al modo futurista. Unos personajes grotescos se mueven en una procesión macabra encabezada por las alegorías de la embriaguez, la sífilis y el fanatismo religioso. Mediante todos estos cuadros, Grosz aportó al arte sensaciones de caos y desorden, recurriendo a la simulación futurista. Representaba el caos que suponía vivir en la ciudad, compenetrando distintas formas y haciendo un uso intenso de los colores.